El pasado 8 de marzo tuve mi última competición de Brazilian Jiu-Jitsu, el Campeonato de España, en el cual quedé doble campeón de España, en cinturón blanco, categoría de 95 kilos, tanto en gi como en no gi. Y en este vídeo lo que voy a contarte es un poco el proceso hasta haber llegado hasta este punto. Te hablaré no solo de mi historia con el Jiu-Jitsu, sino también de cosas más específicas como la preparación para el combate, el pesaje, la mentalidad e incluso el proceso de la propia competición. Abajo en la descripción tienes puestos todos los capítulos de los vídeos para ir al punto que más te interese. Y ahora sí, sin más dilación, comenzamos con el vídeo. Quería empezar este vídeo haciendo el disclaimer de que soy campeón de España en mi categoría y en mi peso. O sea, en el Jiu-Jitsu hay diferentes federaciones que organizan diferentes tipos de competiciones. Esto no es como la liga de fútbol, que hay un único campeón. No. Sí que el Spain BJJ Tour organiza esta competición y de hecho esta competición tienen diferentes competiciones a lo largo de toda España en la cual vas sumando puntos para finalmente llegar a un ranking de atletas, etcétera, etcétera. O sea que soy campeón de España, sí, porque así se llama la competición. Soy campeón de España oficial porque soy el mejor de España. Evidentemente no, porque yo soy campeón de España en mi categoría y en mi peso. En mi categoría de cinturón blanco y en mi peso que son 95 kilos. De hecho la categoría iba de 92 a 99 kilos. Entonces, esto es un matiz muy importante porque ya me veo yo a muchos listillos en comentarios sacando punta de donde no lo hay, ¿de acuerdo? O sea que ya tengo las espaldas cubiertas. Habiendo ya hecho este disclaimer, podemos empezar con la primera parte del vídeo, en la que te quiero contar un poco más sobre mi historia practicando artes marciales, que creo que te va a dar un contexto muy significativo a la hora de que sepas el proceso por el que he llegado hasta ser doble campeón de España, porque esto no es una cosa que haya sido regalada. Si esta parte, sin embargo, te suda la polla, pues puedes ir a este minuto exacto en el que ya te empiezo a hablar específicamente acerca de preparación y todo el proceso dentro de la competi. Mi historia con las artes marciales empezó allá en el año 2022 cuando empecé a boxear. Yo ya había boxeado previamente, pero nunca hecho de una manera, digamos, de una manera seria, sino que habían sido clases sueltas y ya está, sin ningún tipo de objetivo. Empecé gracias a mi amigo Rafa y a un amigo, al que puedo considerar amigo también, Carlomagno, en Twitter, el cual insistía mucho en que todo hombre debería aprender a defenderse. Justamente por eso, ¿no? Porque sinceramente creo que una de las capacidades que tiene el hombre es esa de proteger, además de proveer, pues, bueno, de hecho iría correlacionado, proveer de seguridad a, pues, tu familia, tu entorno, lo que coño sea. Y yo me daba cuenta de que, vale, pues era un gym pro, en plan, soy grande, quiero decir, mido 1,83 y piso 95 kilos, pero no tenía herramientas para poder defenderme de nadie. Y además en España aquí las armas son prácticamente ilegales, por lo que ante una amenaza lo único que me quedaba era rezar o correr. De ahí que empezase a boxear, y la verdad que en boxeo fue una etapa de mi vida que me gustó mucho y un deporte al que valoro mucho, porque es un deporte el cual te puede salvar del 99% de las situaciones que puedas llegar a tener en la calle. O sea, pensemos que lanzar puñetazos es intuitivo, sí, pero lanzar buenos puñetazos no lo es tanto. Y sobre todo, el hecho de perder ese miedo a enfrentarte a alguien, creo que es lo más valioso que te pueden dar estas artes marciales. Que de hecho esto es otro aspecto que comentaré más adelante en el punto de la mentalidad, ya que las competiciones muchas veces sirven para testear nuestra templanza, nuestros nervios y nuestra mentalidad. Más allá de demostrar tu coraje o lo que sea, más allá de demostrar tu nivel de jiu-jitsu, porque puedes tener un mal o un buen día, sirve justamente para eso, para ponerte en una situación límite, que es lo que más seguramente se pueda asemejar a una pelea en la calle. Cuando empecé a boxear, la curva de aprendizaje, digamos que fue rápida. A los 6 meses podríamos decir que ya podía boxear notablemente. Y es que yo empecé a boxear y fui muy hardcore a nivel de el primer día subirme ya en sparrings, normalmente pues que se suelen hacer más adelantado en el tiempo cuando tienes cierto nivel, ¿no? Como digo, es un deporte que me gusta muchísimo y el cual seguí practicando durante 2 años, pero yo cuando empecé con el boxeo siempre tuve en mente el hecho de dominar todas las artes marciales, poderme convertirme en una máquina de matar más completa, porque de nada te sirve el boxeo contra alguien que hace Muay Thai, por ejemplo. Te suelta un low kick y el hecho de acercarte a él ya va a ser prácticamente imposible, o de nada te sirve el boxeo en una pelea 1 contra 1 contra alguien que sabe jiu-jitsu, porque te tira al suelo y ahí se acaba tu pelea. Entonces yo quería ir complementándome un poco. Del boxeo fue cuando hace 1 año y 2 meses pasé al jiu-jitsu. Durante medio año estuve compatibilizándolo a nivel de hacer boxeo y jiu-jitsu a la vez, e incluso hubo puntos en los que dejé el boxeo y empecé a implementar otro tipo de artes marciales como en el Muay Thai o como en las MMA. Respecto al Muay Thai y las MMA, solo tengo palabras positivas acerca de ellas, pero para mí no es una disciplina que se acomode mucho a mi forma. El Muay Thai, por lo menos durante este año, ha sido una cosa que he aparcado. Sí que el año pasado estuve mis 2 o 3 meses practicándolo y, como digo, es una cosa muy top y que creo que
Por ejemplo, manejar el Muay Thai y el Jiu-Jitsu ya te hace competente ante el 99% de la población, pero vamos, de sobrísima. O sea, puedes matar a cualquiera, sin ningún tipo de duda. Tras haber atravesado, digamos, toda esa etapa de deportes, al final en lo que me he centrado ha sido el Jiu-Jitsu. Y como os digo, durante estos 6 primeros meses estuve compatibilizándolo Jiu-Jitsu y boxeo para finalmente dedicarme full focus al Jiu-Jitsu. Empecé a dedicarme full focus al Jiu-Jitsu en mi primera competición, que de hecho si queréis ver el vídeo de la primera competición lo tenéis aquí, lo voy a dejar también en comentarios, no sin antes acabar y decidí centrarme en eso porque, claro, era mi primera competición y me la tomé muchísimo más en serio. O sea, de hecho, esa competición es la que más en serio me he tomado, a nivel de entrenamientos, a nivel de comidas, a nivel de descanso, a nivel de buenos hábitos, etcétera. El resto ya han ido un poco más, porque uno ya se acostumbra al nivel del proceso de la preparación y cuando te acostumbras, pues también te relajas en cierto modo. Que vamos a ver también más adelante en el aspecto de mentalidad que relajarse no es un punto negativo. De hecho, es uno de los más positivos que vas a encontrar a la hora de prepararte para un combate. En esa primera competición conseguí mi doble plata, un resultado con el que yo estaba maravillado, sobre todo porque solo llevaba 4 meses practicando Jiu-Jitsu y yo tenía una estrategia en mente, fui a aplicar la estrategia y salió bien. De hecho, me quedé a nada de conseguir oro y plata y si quieres saber el porqué, como te digo, tienes el vídeo en la descripción y también te lo voy a dejar al final del vídeo. Esa competición, más allá de satisfacerme, como que también desarrolló un poco de hambre interna para mí, ¿sabes? La competición no solo era una excusa para testear mis límites a nivel de conocimientos de Jiu-Jitsu, sino también para poder enfrentarme a mis mayores miedos, que es justamente ese, el miedo de la competición, de que todos te estén mirando, el miedo a fallar, el miedo a hacer el puto ridículo. Ese es el puto miedo que puedes tener a la hora de hacer una competición, y era un miedo al que te vas a enfrentar sí o sí cada vez que compitas, sí o sí. Al menos esa es mi experiencia. Los entrenamientos siguieron y el 8 de diciembre, hace apenas 3 meses, tuve la oportunidad de tener mi segunda competición, AJP Madrid. Una competición la cual tenía muchísimo más nivel que la primera que había hecho. La primera que había hecho al final era más barata, tenías más combates, etcétera, etcétera. Suele ser una competición, el Grappling Industries, en el que la gente va, pues oye, no va la gente con mayor nivel, principalmente porque el precio no hace de filtro y secundariamente porque el número de combates que tienes asegurado es mucho. Entonces la gente, yo el primero, iba ahí un poco a ir consiguiendo ese rodaje en competición a nivel de decir, vale, pues oye, ya tengo mis 8 combates, en fin, porque es una división en la que prácticamente te aseguran 8 combates. Es una locura y de hecho, si estás empezando en este mundo del grappling, del jiu-jitsu, etcétera, te recomiendo muchísimo ir, sobre todo para ir testeándote a ti mismo en competición. El AJP de Madrid no tenía absolutamente nada que ver con el Grappling Industries, ya que a pesar de ser menos personas y tener menos combates en la categoría, el nivel que había de las personas era muchísimo mayor. Y de hecho, en el AJP no gané ninguno de los combates por sumisión y los combates que gané por puntos también, oye, no fueron combates fáciles. De hecho, estarás teniendo en pantalla algunas tomas de los combates que tuve contra rivales, los cuales podrían haber sido muy merecedores también de conseguir el oro, la plata o lo que estuviesen destinados a ganar. Son combates de los que estoy orgulloso, ya que a pesar de no haberlos finalizado, que es como suelo acabar la mayoría de mis combates, supe controlarme a nivel de, oye, saber qué tengo que hacer en cada momento y no ponerme para nada nervioso. El AJP fue una competición difícil para mí porque tuve que recortar muchísimo peso. O sea, tuve que bajar 6 kilos en 6 días y 3 kilos los bajé en un día. Fue una absoluta locura. Para esa competición no me rehidraté bien y al no rehidratarme bien, a pesar de solamente haber hecho 3 combates en toda la competición, llegué muy pero que muy mal de forma física. El primer combate, la persona con la que estaba peleando me dijo si estaba bien porque literalmente se me pusieron los labios blancos y a nivel de gestión del oxígeno estaba totalmente muerto. Mis pulmones estaban completamente deshinchados. Pero a pesar de ello conseguimos el oro en gi y el bronce en no gi. El bronce en no gi fue una patada en las pelotas porque no fue por una falta de habilidad, sino que fue por una falta de ambición. Una falta de ambición a nivel de decir, ya tengo lo otro, ¿para qué quiero esto? Y hice un ridículo espantoso. En mi mente sí que lo noté así porque no me esforcé. No me esforcé por salir de la espalda que me tenía tomada, no me esforcé por pasarle la guardia, estaba tremendamente cansado, me había metido un McDonald's antes, en fin, errores que uno comete y sobre todo para los que uno aprende. Todo este escaso bagaje en competiciones me hizo aprender muchísimas cosas que pude aplicar para esta tercera competición. Y ahora sí, llega el punto en el que empiezo a hablarte de la preparación en 3 aspectos fundamentales, que son la mentalidad, el corte de peso
y los entrenamientos. Vamos a dejar la mentalidad por lo último porque me parece lo más importante y vamos a empezar, digamos, yo creo, por lo más esencial, que es el pesaje. El pesaje es lo más esencial porque si no das el pesaje no vas a pelear. Y en este caso yo tenía la fortuna de que no tenía que bajar de peso. Estaba en 95 kilos, es decir, en el medio de la división, por lo que ni tenía que bajar ni tenía que subir. Y la verdad que por una parte era un alivio, pero por otra parte también condicionó mis entrenos. Quieras que no, al fin y al cabo, cuando tienes que bajar mucho peso, ir a entrenar es algo obligatorio, pero obligatorio, tanto en el jiu-jitsu como en el gimnasio, o sea, ir a hacer cardio es obligatorio. En este caso, como yo no tenía que bajar nada de peso, sí que es cierto que para esta competición he entrenado muchísimo menos, pero cuando os digo muchísimo menos es muchísimo menos, o sea, mi nivel de entrenamiento era 3 o 4 por semana. Para la primera competición entrenaba a lo mejor doble entrenamiento los 5 días de la semana, a nivel de gimnasio, cardio y jiu-jitsu, o sea, era una locura. Y en el AJP lo mismo, bajé un poco la intensidad, pero también iba metiendo el gimnasio. Pasando directamente a la parte de los entrenamientos, como os digo, para esta competición he entrenado mucho, pero que mucho menos. Y sobre todo me he notado que iba mucho más desapegado en cuanto al resultado. Esto la última semana cambió, que es algo que veremos en el aspecto de mentalidad, pero cuando iba a entrenar iba sin ningún tipo de objetivo, iba únicamente con la mente abierta de aprender. Y iba con la mente abierta de aprender porque me metí en la clase avanzada. Clase que ya hay gente graduada a nivel de cinturones azules, marrones, morados, negros, etc. Y esto es una cosa que yo os recomiendo muchísimo a vosotros, que es el hecho de pelear contra gente siempre mejor que vosotros. Siempre. No siempre, es un matiz que vamos a ver ahora, pero el pelear contra gente mejor que tú te permite, por ejemplo, desarrollar muchísimo mejor tu defensa y también practicar cosas que con gente mejor que tú no habías practicado. Si tú únicamente compites o peleas contra cinturones blancos en tu día a día, va a haber cosas que apliques contra ellos, pero que a lo mejor te viene una persona que es mejor y no puedes aplicar. A eso me refiero, al hecho de pasar una guardia, en fin, ir definiendo ciertas estrategias para ti que sabes que van a funcionar sí o sí. ¿Y por qué digo que no siempre entrenar con gente mejor de tu nivel? Porque entrenar con gente mejor de tu nivel te va a servir mucho para aprender a nivel de cosas que te pueden enseñar ellos propiamente y sobre todo aprender a defenderte, pero el hecho de competir con gente de tu nivel o incluso peor que tú te va a permitir desarrollar ese ataque. Y desarrollar ese ataque, si ya lo has estado practicando con gente que es mejor que tú, ¿cómo crees que va a ir cuando pelees contra gente que es peor que tú? Vas a ser una puta máquina de matar. Y eso es justamente lo que yo me he centrado en esta competición. En vez de hacer muchísimos más entrenamientos, hacer entrenamientos más selectos, pero contra gente que realmente desafía mis límites. Gente que sea de mi peso, gente que sea mejor que yo, ¿sabes? Y ir testeándote y entrenar todos los días con gente que te va a dar por culo, y a mí me han dado por culo mucho en esta preparación, es una cosa que a nivel de mentalidad te va a beneficiar mucho porque te vas a acostumbrar a perder, pero no solo te vas a acostumbrar a perder, sino que te vas a acostumbrar a aprender. De decir, vale, aquí no tenía que haber hecho esto, vale, aquí tenía que haber hecho lo otro, etcétera, etcétera. Que todo esto al final, da igual que lo pongas en un papel o no, va a ir siendo background para el hecho de ir desarrollándote muchísimo mejor tu jiu-jitsu, ¿vale? Y luego poder aplicar todos estos conceptos con gente que ya es de tu nivel, porque muchas veces, claro, vas a aprender cosas, pero la gente que te enseña esas cosas ya sabe defenderte de esas cosas. Entonces, entrenar con gente mejor para aprender y entrenar con gente igual o peor para aplicar. Eso es lo que yo me llevo de esta preparación y creo que es la forma inteligente de entrenar. En vez de entrenar mucho, que está bien, si entrenas mucho también vas a aprender, pero entrenar selectamente, saber a qué entrenamientos ir, saber qué fuerza poner, etcétera. Dosificarte, ¿sabes? Creo que mucha gente comete el error de creerse que los entrenamientos son matar o morir. Y está bien, puedes entrenar de esa forma. Yo en mi puta vida he entrenado para matar o morir. Mi puta vida, o sea, porque entiendo que los entrenamientos tienen una finalidad. A lo mejor en un open mat puedes ir más a matar o morir, pero el entrenamiento tiene ese objetivo, el de aprender y aplicar lo que estás aprendiendo en clase, ¿sabes? Entonces, ten esto muy claro porque el hecho de dosificarte también y conocer tus límites, saber cuándo tienes que meter ese turbo, cuándo no lo tienes que meter, te permite rendir muchísimo mejor en competición. O sea, yo de normal en entrenamiento soy un tío muy tranquilo, pero cuando llego a la competición soy un puto toro y estoy alerta al 100%, como hay que estar, Y esto me lleva a hablarte directamente del siguiente de los puntos, que es la mentalidad, el cual para mí es el punto más importante y el punto que, si te soy sincero, más he descuidado hasta el último minuto en esta competición. Por suerte o por desgracia, para esta competición vinieron muchos amigos. Te puedo decir que vinieron más de 50 personas a ver la competición. Una auténtica locura. Para anteriores competiciones también había venido amigos y familia, pero eran amigos y familia muy pero que muy cercanos y de los cuales yo no tenía ningún tipo de problema en fracasar delante de ellos. Ya lo había hecho 1001 veces y esta no podía ser otra diferente porque sé que pase lo que pase van a estar allí apoyándome. ¿Qué es lo que pasaba? Para esta competición venía mucha gente que son amigos, evidentemente, pero no son amigos tan pero que tan cercanos, ¿sabes? Y para mí ese era el problema, porque
no sé por qué dentro de mí había esa creencia de que tengo que satisfacer a esta gente. No puedo hacer que esta gente venga y yo meter la pata. Esto no puede ocurrir, no puede ocurrir. Y durante toda la preparación estuve martirizándome con ello. Estuve diciéndome a mí mismo, Pedro, no puedes perder, Pedro, ¿qué van a pensar de ti? Etcétera. Operando desde el miedo, desde la escasez. Y fue una cosa que a nivel de mentalidad me supuso una mochila que llevar a nivel de estrés que no os la recomiendo a ninguno de vosotros, Esto cambió el día antes de la competición. Mi frame mental para planear todas estas competiciones había sido siempre el mismo. El hecho de yo ya he puesto el trabajo y que sea lo que Dios quiera. Si Dios quiere que gane, ganaré. Si Dios quiere que pierda, algo quiere enseñarme. Y el viernes, esto es algo íntimo, pero bueno, el viernes fui a misa, delegué toda la responsabilidad en él, me fui con mi primo tranquilamente a relajarme, una cachimba, una copita, etcétera. Que me diréis, Pedro, ¿cómo que una copa y una cachimba el día antes de la competición? Tío, sé que a lo mejor no son las cosas más saludables, pero hazme caso que cuando estás en ese nivel de estrés, te viene bien relajarte con lo que sea, porque esta es la más importante a la hora de competir. O sea, el físico está muy bien, pero al fin y al cabo no vas a hacer tantos combates. O sea, quiero decir, un combate dura 5 minutos, no te vas a lesionar por hacer 4 combates seguidos, ¿vale? Entonces, quiero recalcártelo, porque la mentalidad creo que ha sido el punto clave en esta preparación, y sobre todo ha sido el punto clave en el último puto minuto, porque yo iba operando desde ese miedo hasta que dije, mira, todo lo delego en ti. Sé que esta competición a lo mejor a priori no es la que mejor me he preparado. Y oye, si tú quieres que gane, yo ganaré. Si tú quieres que pierda, ya me queda claro lo que tengo que hacer para la siguiente. Y lo delegué en él y así ha sido. Así se ha manifestado. Y esto puede, de verdad, puede quedar como vídeo de motivación de Ilia Topuria, pero es así. En plan, esta competición, yo he ido a hacer lo que sabía hacer y ha sido su voluntad la que ha hecho que yo sea campeón de España. Porque yo iba acojonado hasta el día de antes. Cuando llegó el propio día, me dije a mí mismo, Pedro, estamos aquí para disfrutar. Y el verdadero éxito ya lo tengo. Que es que estas 50 personas estén aquí mirándome. Porque hay gente que, vale, que habrá podido ganar todos los oros del mundo, pero lo han ganado solos. Y oye, a lo mejor eso es lo que le reconforta a él, de puta madre, pero para mí el oro es un símbolo. O sea, el oro lo tenemos aquí, ahora os voy a enseñar las medallas, pero el oro es un símbolo de haber trabajado bien, nada más, ya está. El oro no va a dar de comer a tu familia, el oro no te va a sacar de ningún apuro, etcétera. Es un símbolo, ya está. Pero lo que hay en la grada no es un símbolo. Lo que hay en la grada son personas, que es lo más importante para mí. Y sobre todo personas que me quieren, que eso es lo que yo más valoro en este mundo. Y el hecho de ver que esas personas estaban en la grada por mí, que no estaban por pasar el día, no, que estaban por mí, estaban para apoyarme. Ahí es donde está la gracia de la competición. El hecho de hacerte ver qué gente está para apoyarte tanto en las buenas como en las malas. Porque el resultado no lo sabes. Y es una auténtica barbaridad lo lleno que sales de esa competición, ¿sabes? Esta vez tocó ganar, de acuerdo, pero ha habido otras que ha tocado perder. Y aún así esa gente estaba ahí. Esa gente estaba ahí para tomar algo conmigo, esa gente estaba ahí para darme un abrazo, esa gente estaba ahí para apoyarme, esa gente estaba ahí para celebrar mis éxitos, esa gente estaba ahí para apoyarme en mis derrotas. Eso es lo que realmente yo me llevo de la competición, ¿sabes? Más allá de las medallas, porque es que las medallas están muy guapas, ya os lo digo, ¿no? Pero eso es lo más importante que quiero que os quedéis. Respecto a la propia competición, yo he insistido mucho en el que tener una estrategia te va a permitir poder efectuar aquello que sabes hacer de una forma muchísimo mejor. Y sí que es cierto que el que falla en planear es como planear el fallo. Pero si yo soy sincero, para esta competición no tenía ningún tipo de plan, ninguno. El plan que tenía yo para mi primera competición era muy claro. Era el hecho de derribar, montar, triángulo de brazo. Así gané todos mis combates. Todos. Porque era lo único que sabía hacer con 4 meses de Jiu-Jitsu. Para la segunda competición iba sin ningún tipo de plan. Pero no lo tenía tan en mente. Y esta tercera competición, el hecho de no llevar nada planeado, al principio supuso un estrés para mí, porque no sabía qué hacer, pero después fue una cosa que me hizo sentir mucho más cómodo, porque el hecho de no tener ningún plan no ponía el control sobre mí, sino que ponía el control, digamos, abierto. ¿A qué quiero referirme con esto? A que yo era reactivo, porque yo no sabía lo que iba a hacer la otra persona. Y como yo no sabía lo que iba a hacer la otra persona, yo no puedo ponerme a divagar. Entonces, mi plan en esta competición fue reactivo. Adaptarme a la situación, ver qué hace el otro rival. El otro rival está muy arriba, el otro rival le gusta también derribar, el otro rival le gusta tirar la guardia, etc. Y en base a eso yo iba tomando decisiones. Por ejemplo, si al otro rival le gustaba tirar la guardia, era una cosa que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque pasar la guardia ya tengo yo mis estrategias para acabar donde quiero acabar. Estoy muy contento con mi resultado porque
fui tranquilo a la competición, sabiendo que viniese lo que viniese, yo me iba a adaptar. Tenía planes para absolutamente todo, ¿sabes? Y tener planes para absolutamente todo fue lo que me permitió no estar agobiado en ninguna de las situaciones en las que estuviera, ¿sabes? Que creo que eso es lo que más he podido aprender en este año de Jiu-Jitsu. Me explico, ¿verdad? Que el hecho de tener un repertorio mucho más amplio de cosas que hacer te permite a la vez no ir tan ceñido a una estrategia. Que está claro que la estrategia es lo que tú controlas, pero lo que no controlas es lo que hace el otro, y lo que tú haces depende de él. Entonces, id con eso con mucho cuidado. Hemos cambiado de plano, ya que vamos a analizar ahora los combates que hubo a lo largo de la competición. A lo largo tuvimos 4 combates, con posibilidad de haber hecho bastantes más para ir al absoluto, pero si os soy sincero, el absoluto pues no me apetecía ir, quería asegurar, digamos, estas medallas en tanto gi como no gi. A partir de aquí a futuras competiciones, pues sí que probablemente haya absolutos, pero oye, afortunadamente ya me quita el peso de encima de sacar el doble oro, o sea que todo lo que venga aquí a partir de ahora es extra. Empezamos por el primer combate de gi. Como veis, el rival que aparece aquí mismo a la derecha es el rival contra el que yo me enfrentaría en la final. Vaya, un rival que, como veis, es un puto gigante, yo estaba acojonado. Y el de la izquierda es Gustavo, de mi propio gimnasio. Nunca he tenido el placer de entrenar con él, pero sí que tengo conocimiento de que entrena en otra filial de Lotus, o sea que no dudo de su nivel, vaya. Respecto al rival, no tengo mucho que decir, la verdad me crucé con él justo antes de entrar y yo ya sabía que él era. En la cara le veía que estaba un poco nervioso, pero yo estaba 10 veces más nervioso que él, probablemente. Y de altura era bastante más alto que yo, la verdad. En este combate yo sí que tenía un poco de presión, porque es lo que digo, tío, el traer gente a una competición y no, ¿sabes? Y no darles el gusto de ganar ese primer combate, sobre todo cuando es eliminatorio, yo es algo con lo que no puedo. Toda la gente que vino a verme estaban situados en la parte superior derecha, si los veis allí, y bueno, vamos a narrar un poquito el combate. Aquí empieza y él directamente me agarra, la verdad, para mí esto no es novedad, porque yo estoy acostumbrado a esto y a que me tiren la guardia, cosa que yo ya suponía, y como veis yo me dejo malear en ese aspecto mucho. De hecho, ni le agarro para no cansar mis agarres. Y en este caso, tira guardia y perfecto. Estamos en una posición muy cómoda para mí, porque a mí pasar la guardia me encanta. Mientras él no me... ¿Ves? Aquí ya está. Ya hemos pasado prácticamente. Tenemos la mala fortuna de que pues no se ve el pasaje de guardia, pero aquí ya estaba pasado y aquí yo ya me había montado, ¿vale? Me dan, creo que son los 3 puntos de pasar la guardia y no sé... Bueno, ahora de hecho le voy a montar y me darán los 4 puntos correspondientes. En este rival sí lo que yo vi era mucha explosividad, no explosividad, sino como mucho agobio, ¿sabes? Por intentar salir de esa situación. Creo que a lo mejor estaba un poco nervioso en exceso y pues fue algo que a lo mejor no le pasó buena factura. El combate duró muy poco, va a acabar en 10 segundos, ya que hago mi famoso triángulo de brazo en este mismo instante, creo recordar, ahí está, y el combate acaba ya. Tenía yo mucha rabia acumulada, por eso lo celebro de esa forma. y la verdad que fue un gusto ganar esto, macho. Fue un puto gusto ganarlo. Como digo, el rival era muy fuerte y yo lo notaba en sus agarres y creo que personalmente como crítica constructiva lo que le falló era eso, que iba como muy agobiado, en plan, calma, chill, chill. Yo también iba muy agobiado, pero por suerte o por desgracia mi estilo de pelea es más relajado. El hecho de haber ganado esta pelea nos clasificaba directamente para la final, que era contra el chico que habéis visto previamente, un chico muy alto, Fran, creo recordar que era su nombre. Aquí tenemos la final contra Fran, vaya, como habíamos visto previamente. Este combate fue literalmente calcado al anterior. El rival me tira guardia, yo se la paso, le monto triángulo de brazo y las duraciones del combate fueron exactamente las mismas. O sea, estos fueron 48 segundos y el anterior fueron 1 minuto y 11 segundos, creo recordar. O sea, una auténtica locura. Y no sé, yo no me esperaba ganar los 2 combates así, la verdad, no me esperaba. Creo que el nivel de preparación mental a lo mejor que llevaba era excesivo y atropellé en ese aspecto. De hecho, gané todos los combates por sumisión, los otros 2 los vais a ver ahora. Aquí un consejo que me dieron era, como él ya estaba cansado de otras peleas, fui a sacudirle, a tratar de cansar más sus agarres, pero efectivamente tiró guardia lo primero de todo. Y como veis, el pasaje de guardia en este aspecto va a ser prácticamente igual al anterior. Es un pasaje de guardia que yo aplico un montón, pero un puto montón, y de hecho en anteriores competi siempre he pasado la guardia así, o sea, y es un pasaje de guardia que, como digo, me encanta, y que mucha gente no se lo ve venir, porque yo pongo el anzuelo para que me hagan un triángulo, pero pues siempre acaba colando. Aquí lo mismo, 3 puntos del pasaje de guardia, 4 puntos de la montada y el gatagatame, que va a ser
muy rápido y efectivo, la verdad. En esta competición sí que el no-gi fue más tedioso que el gi, la verdad. O sea, el nivel de los participantes, sobre todo en la última pelea. La última pelea fue la más guay, la vais a ver ahora después. Pero aquí ya nos proclamamos campeones de España. Una auténtica barbaridad, chavales. Una auténtica barbaridad. Sí que he de decir que creo que mucha gente ahora va a venir a tirar hate diciendo: Pedro, tienes que dar gracias por que el nivel de tus competidores sea una mierda. Bueno, yo eso no lo controlo, ¿sabes? Yo lo que sí controlo es el hecho de mi rendimiento y el hecho de ir preparado mentalmente, etcétera, etcétera. No sé si el nivel de esta gente era muy bueno o era muy malo. Yo lo que sé es que, pues oye, fui a hacer lo que sabía hacer y afortunadamente salió mejor de lo que esperaba. Aquí tenemos el primero de los combates de la categoría no-gi, ¿vale? Como veis, son directamente semifinales. Esto es algo que quiero matizar porque, como evidentemente en mi categoría no suele haber mucha gente apuntada, ¿vale? Pues éramos 4 y en esta categoría creo que éramos 3, la única que había repesca para el que perdiese este combate. Y quiero decir, hay veces que lo valoro por decir, mira, menos combates, eso que me ahorro, pero sí que es cierto que luego digo, coño, a lo mejor sería más guay ganar una competi con 20 personas apuntadas, ¿sabes? No sé. A lo mejor en un futuro me da por bajar de peso, o a lo mejor en un futuro se apunta muchísima más gente, ya veremos. Sí que he tenido el placer de hacer competiciones en las que he tenido muchísimos más combates y a pesar de ello llegar a la final, como es el caso del Grappling Industries, del que tenéis vídeo en el canal. Pero, oye, matizar esto también, ¿sabes? Porque sé que mucha gente va a venir a desprestigiar y ya me cubro las espaldas. Estas semis eran contra Anas. Anas es un tío de puta madre, la verdad, me cayó muy bien y como veis él estuvo también en la categoría de gi. En defensa de Anas diré que él sí que fue al absoluto de kimono y justo tuvo una pelea de ese absoluto antes de la mía, cosa que a mí me pareció una puta locura, de decir, joder, este tío está como una cabra, o sea, teniendo ahora lo otro, ¿sabes? Pero bueno, creo que bueno, que a lo mejor su objetivo de la competición era hacer cuantos más combates mejor. Oye, honor para Anas, honor. Y la verdad que el combate con Anas, vais a verlo ahora mismo, duró 2 minutos, creo recordar, y la finalización fue por americana. Una finalización que es que vi el brazo ahí y dije, lo tengo que hacer, y así fue. Aunque, como veis, el modus operandi fue prácticamente el mismo. O sea, el cuarto combate que vais a ver después podía haber acabado perfectamente como los dos de kimono. Pero bueno, en este combate vamos a verlo ahora. El árbitro dice a luchar y aquí mi objetivo sí que era derribar, la verdad. Me veía capacitado y sí que es cierto que en no-gi la gente no tira guardia tan fácilmente. Aquí son un poco más valientes, ¿sabes? Aquí sí que me veía a lo mejor tomarle la espalda o algo del estilo, era un poco el objetivo. Pero aquí Anas sí que creo recordar que tira en la guardia. Ahí es lo que yo pretendía hacer, como esgrimarle y poder pasar a la espalda, que como veis es lo que más o menos va a ocurrir en el siguiente combate. Pero aquí él tira la guardia y sí que decir que Anas no me dejó montarle tan fácilmente. Y pasar la guardia fue una tarea no tan fácil como las otras dos, ¿sabes? Ahí, por ejemplo, él ya giró, etcétera, y aquí sí que ya pillamos la posición y nos dan los 3 puntos. A partir de aquí, el minuto restante de combate, yo estuve aquí bastante cómodo, principalmente porque a él no le veía ninguna intención de levantarse. O sea, le veía bastante cómodo ahí. Y como veréis ahora, sí que hay un pequeño percance con los que estaban peleando en el mat de atrás, como que vienen y se chocan con nosotros. El objetivo aquí para mí era el de siempre, el hecho de montarle. Y claro, él tenía bien la pierna posicionada y no sabía bien cómo enfocarlo. Además yo iba ganando, por lo que dije, vale, pues vamos a intentar o tomarle la espalda o side control, creo que se llama. Yo de nombres del jiu-jitsu no tengo ni puta idea, la verdad. A mí me gusta pelear y ya está. Aquí creo recordar que me dan una falta a mí por no atacar, ¿veis? El 1 que aparece ahí abajo. Y aquí ya digo, vale, ya me han dado la falta, pues algo tenemos que hacer. Aquí ya sí que me propongo pasar. De hecho, empiezo a girar, pasa esta pierna y aquí es cuando entra la americana. Que lo veo ahí el brazo, lo cojo para acá y a tomar por culo el brazo. Y de esta forma ya estamos posicionados en la final de no-gi. No-gi, una barbaridad. De hecho, una anécdota graciosa respecto a no-gi es que para pelear en cinturón blanco tenías que tener un rash guard blanco y yo no lo tenía. Entonces, al final tuve que pelear con el rash guard dado la vuelta. De hecho, este combate, si os soy sincero, es el que más orgulloso me siento porque creo que
fue el rival que más nivel tenía, a nivel de fuerza sobre todo. Vais a ver cómo sale luego de un triángulo de brazo, que yo cada vez que lo veo os juro que me quedo flipando, y sobre todo por la finalización que le hice. Es una finalización que no había hecho en mi puta vida y que pues me salió ahí, la verdad, me salió ahí, y una finalización de la que estoy muy orgulloso. De este combate estaréis también teniendo varios planos, porque la finalización en el plano que proporciona la organización no se ve muy bien, pero como veis, aquí empieza el combate, empieza la lucha. Y yo aquí ya tenía claro que no me iba a dejar derribar, porque si a mí me dices que tienes experiencia en lucha, pues bueno, vamos a testear si realmente tienes experiencia en lucha, ¿sabes? No sé si la tenía o no la tenía, como digo, o sea, es algo que me dijeron, no sé si sería verdad o no. Aquí yo ya notaba la fuerza, y sobre todo notaba que no me dejaba meter las manos por dentro, cosa que ya me indicaba que cierto nivel sí que podía llegar a tener. Mi objetivo aquí era conseguir la esgrima, más allá que poner la mano en el cráneo o lo que sea, y a partir de la esgrima intentar tomar esa espalda o ya pues ver qué hacer. El primer paso era la esgrima. A él le vi muy empeñado en tratar de coger ese single leg, por lo que cuando ya tenía la esgrima aproveché, le cogí y ya teníamos el derribo y esos 2 puntos. A partir de aquí sí que él intenta levantarse, pelea de perros, cae, y aquí el hecho de pasar esta guardia y montarle no fue tarea complicada, porque él no hace ni el esfuerzo de meter el gancho. Entonces yo aquí también me lo tomo con calma, porque mira, esa rodilla deja de hacer presión y ya puedo pasar perfectamente. Error por su parte, pasamos la guardia, le montamos, nos dan 7 puntos, ya vamos 9-0. La cosa estaba muy bien por aquí, pero como veis, él tiene su mano muy bien puesta, o sea, él sabía defender ese triángulo de brazo. Yo aprendí más tarde a cómo contrarrestar esa defensa, pero no en esa competición. Y aquí parecía que el combate iba a acabar de la misma forma que habían acabado los de Denogi, pero estaba la mano. Yo me agobié en este aspecto porque, claro, no sabía cómo quitar esa mano, y además de no saber cómo quitar esa mano, mis antebrazos también se estaban cansando de la presión que estaba efectuando sobre él. Y aquí es cuando hace ¡plá! Y consigue salir de ahí. Claro, yo digo, ¿qué cojones está pasando aquí? Afortunadamente no queda en nada y nos quedamos ahí en media guardia, prácticamente con la pierna metida para el candado. Mi plan aquí era cerrar candado y quedarme así hasta el final de la pelea. Ese era realmente mi plan. Ya iba ganando 9-0 y no tenía ninguna intención de arriesgar absolutamente nada. En este caso sí que algún amigo se preocupó, porque el tío parecía meter mucha presión, pero os digo que no, o sea, que no había oportunidad alguna, la verdad. Hubo un momento que sí que ahora veréis que intentó como pasar, ¿no? Y ahí sí que me acojoné un poco, porque dije, joder, a ver si lo va a conseguir, ¿sabes? Pero luego volvimos a cerrar el candado y no hubo ningún tipo de problema. Aquí está un poco bugueado, pone one by points, pero aquí no ha ganado nadie, faltan 2 minutos y medio de combate. Y aquí es cuando él comete el error de dejarme un poquito su brazo. Ahí mismo, que es cuando yo lo agarro, empezamos a aplicar presión, 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 y acaba el combate. Y de esta forma nos coronamos como doble campeón de España. Una auténtica barbaridad, chavales, una auténtica barbaridad. ¿Y después de este doble oro qué viene? Es la pregunta que yo me hago. Ni yo mismo lo sé. Actualmente soy cinturón blanco con 3 grados y, bueno, no sé cuándo recibiré el cinturón azul. Mi objetivo era recibirlo antes de junio y creo que es un objetivo que se puede cumplir, pero a partir de aquí, si os digo la verdad, no sé qué planes tengo. No sé si seguir compitiendo, si no seguir compitiendo, si retrasar mi próxima competición hasta que sea cinturón azul, etc. Sí que es cierto que la competición, como os digo, te permite enfrentarte a tus miedos, pero habiendo ya conseguido estas cosas, digo, joder, si es que ya me he dado cuenta de que puedo hacer esto, ya me he dado cuenta de que tengo gente maravillosa a mi alrededor que me ama. Sí que es cierto que la competición le da un motivo muy noble a tus entrenamientos, que es el hecho de superarte, ¿no? Pero wow, sí que ahora entro en un periodo un poco de descanso, de relax hasta la siguiente competición. Si hay o no hay, lo delegaré en manos de Dios. Pero la verdad que este año 2024 y 2025, para mí el Jiu-Jitsu ha sido, de verdad, un deporte que me ha cambiado la vida. Me ha permitido ver, pues eso, lo que más me llevo es el hecho de conectar con esa gente en las competiciones, el hecho de poder enfrentarte a tus miedos y sobre todo el hecho de poder juntar a todo mi núcleo, tanto familia y amigos, para que puedan venir a verme y disfrutar. Estas son las conclusiones que saco de la última competi del 8 de marzo. Como te digo, tienes aquí mismo el vídeo de la primera competición, una competición que me tomé mucho más en serio. El vídeo llega hasta aquí y que sepas que te amo.